Muy bien. Bueno, pues ahora entonces toca analizar una segunda circunstancia muy interesante que rodeaba la, la intencionalidad de parte del autor para poder escribir este evangelio en la forma en que lo escribió y con las peculiaridades con las que la escribió. Así es que voy a compartir la pantalla y nos vamos a ir guiando. Muy bien. Supongo que pueden ver todos la pantalla. ¿Ah? Bueno, entonces, recuerden, la primera razón es que el cristianismo estaba siendo desplazado hacia el mundo gentil. La segunda circunstancia que vamos a analizar ahora era que para esas fechas, para esas alturas de la conformación de la iglesia, había un brote de herejías impresionante o al menos muy importantes. Estas herejías evidentemente eran posturas que atentaban contra la unidad de la iglesia, que atentaban contra la, la verdad del evangelio, que atentaban contra um, lo que se había manifestado. Cuando hablamos del brote de las herejías, hermanos, vuelvo a insistir y creo que no es cosa menor poder ubicarnos en la línea del tiempo y poder saber que, como dijo Pablo cuando se despedía de la gente de Éfeso, después de mi partida vendrán lobos rapaces. Bueno, ya había pasado alrededor de 70 años más o menos aproximadamente que Jesús había sido crucificado, que había resucitado y que había ascendido a los cielos. Han pasado muchas décadas, casi una generación o dos generaciones aproximadamente de cristianos que evidentemente ya no tenían, habían tenido la oportunidad de tener un contacto directo con Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿no? Una de las características interesantes que tampoco podemos soslayar es que para esas fechas, hermanos, la iglesia ya estaba jerarquizada. La iglesia ya contaba con una estructura eclesial. Cuando nosotros vemos el movimiento de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que todos eran comunes a propósitos comunes. Eran todos de un mismo pensar y eran todos de un mismo sentir. Eso nos lo plantea el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Entonces, el, el movimiento del cristianismo inicia como un grupo de personas que se reúnen en torno a la figura de Jesús, se llaman cristianos o se les denomina cristianos porque su mensaje está en torno a la figura de Cristo. Pero conforme pasa el tiempo, hermanos, y evidentemente este es un factor decisivo en toda sociedad y en todo grupo que se conforma, este grupo debe ir tomando formas, tiene que tomar decisiones y tiene que establecer liderazgos. Entonces, para estas fechas ya la iglesia estaba organizada, lo podemos ver en los rasgos que el apóstol Pablo o la carta de Pablo a Timoteo nos dice que ya hay obispos, ya hay diáconos, que ya hay ciertas figuras de autoridad en la iglesia que hacían que la iglesia ah, ya no fuera tanto lo que fue en sus inicios, ¿ok? Entonces, conforme la iglesia iba avanzando, se iban posicionando los líderes locales, los líderes regionales, ¿no? Eh, a la par, se iban concibiendo y se iban formulando distintas teologías y distintos credos. Entonces, cada grupo que se conformaba
dependiendo la idea que haya tenido de Jesús, es como proclamaba ese mensaje. Ujú. Entonces, muchos empezaron a formular conceptos de Dios, ¿no es cierto?, a partir de de sus conceptos que ellos tenían de Jesús. Me viene a la mente un grupo que fue importante al inicio del cristianismo, desapareció, que fueron los ebionitas, ¿no? Los ebionitas eran un grupo de cristianos, diríamos, ¿no?, que habían aceptado a Jesucristo, que proclamaban a Jesucristo, pero tenían características de pobreza. ¿Mm? Vivían en condiciones de una pobreza absoluta porque ellos creían que como Jesús nació en un lugar pobre y Jesús había sido pobre, rechazaban todo lo que tenía que ver con las comodidades, con los lujos, con la plata, con la riqueza. Entonces, este movimiento evionista, perdón, este movimiento evionista, pues produjo que ellos formularan sus propias concepciones de Jesús y las propias maneras que ellos consideraban que así debería vivirse a Jesús y predicar a Jesús. Inevitablemente, entonces, hermanos, al tener este cúmulo de ideas dispersadas en distintos lugares, ¿no?, los pensamientos de algunos empezaron a tomar formas distorsionadas y surgen lo que se le ha conocido como la herejía. Entonces, Jesús fue uno, su vida fue una, su ministerio fue uno, pero una vez concluido esa etapa de la presencia de Jesús en la tierra, empezaron a pensar cosas diferentes de Jesús, diferentes grupos. Esto es muy común. Hoy, ¿porque existen miles de religiones, diríamos, ¿no?, incluida la nuestra, la Iglesia de Dios Séptimo Día? Porque la Iglesia de Dios Séptimo Día vive y pervive en medio de un mundo de mil denominaciones o de mil religiones, porque nosotros tenemos nuestra particular manera de entender el texto sagrado. Que lo mismo sucede con otras denominaciones, otros credos, ¿no? Entonces podemos ver teologías muy ortodoxas, la nuestra es singular, pero podríamos equipararla con otro tipo de teologías de otras denominaciones. Pero por el otro lado vemos teologías que al menos para nuestra concepción no son correctas. Pero para la concepción de ellos sí, es correcto, están bien. No, nosotros somos los que estamos mal. Fíjense entonces que ahora que tenemos muchos mayores elementos de interpretación bíblica, con mayores elementos de comprensión, de madurez teológica, imagínense lo que fue en el siglo primero, donde las iglesias estaban allí, en ese proceso de ir madurando las concepciones teológicas de Jesús, ¿no? ¿Qué pensaban de lo que Jesús significaba? Y entonces, bueno, algunos torcieron esas ideas y comienzan las herejías. Ahora, una herejía, hermanos, una herejía, a diferencia de lo que nosotros podríamos considerar que es, no suele ser una falsedad total. Eso más bien parecería ya una apostasía, ¿no? El apóstata es aquel que plantea una falsedad en todos sus sentidos, pero el hereje no. La herejía, hermanos, a menudo se produce cuando se subraya de manera exagerada algún aspecto de la verdad. Entonces, no es que sea una falsedad absoluta, son verdades a medias. Y las verdades a medias son peligrosísimas en cualquier sistema de creencias, porque produce fanatismos y produce torcer la verdad. Entonces, cuando nosotros planteamos una verdad, pero exageramos en un aspecto de esa verdad,
hacemos el desequilibrio, ¿no? Una verdad siempre está en un equilibrio. Por eso es verdad, porque está equilibrada. Pero cuando alguien se obsesiona o cuando alguien puntualiza uno de esos aspectos de la verdad que se mantiene en equilibrio, entonces logra un desequilibrio. Y es allí donde las herejías se hacen presentes. Entonces, unos creen esa verdad de una forma y otros defienden esa verdad desde diferentes puntos de vista. Entonces, se mantiene el desequilibrio. Bueno, esto es lo que sucedía en la iglesia del primer siglo. Empezaron a surgir varias herejías. Podemos entonces descubrir por lo menos dos herejías, hermanos, dos herejías que el Evangelio de Juan va a plantear y que va a tratar de combatir para que no se siga distorsionando la verdad, el equilibrio de la verdad. La primera herejía es que, un segundo, hermanos, déjenme solo un segundo. Tenía que hacer una corrección acá. Ok. Bien, entonces, la primera herejía que nosotros encontramos en, en el Evangelio de Juan, que la va a combatir, era una herejía, sí, hermanos, que insisto, no es que era una falsedad absoluta, sino más bien representaba una verdad exagerada. Pues para la época en que se escribe este evangelio, había ciertos cristianos, porque el judaísmo no se fue del todo de nuestras comunidades de fe, ¿no es cierto? Seguía habiendo judeocristianos, los que se le conocían. Y había un cierto grupo de personas que sostenían, que mantenían la idea de darle un lugar mayor o predominantemente superior a la figura de Juan el Bautista en contraposición de la figura de Jesús. Por eso vamos a mirar en el Evangelio de Juan cómo Juan va a colocar en la justa dimensión y va a colocar en palabras propias del Bautista, déjenme decirle el Bautista para que no nos confundamos de Juanes, en palabras propias del Bautista, que él reconoce que no es superior a Jesús. ¿Por qué nos damos cuenta de que había esta herejía, ¿no es cierto? O esta falsedad. Porque nosotros vemos en Hechos 19 del 1 al 7, que le voy a pedir por favor que alguien me ayude a leer, un pasaje, un relato interesante, ¿no es cierto? Que nos hace a nosotros mirar que persistía después de muchos años, después incluso de que Juan el Bautista había muerto. O sea, primero muere Juan el Bautista. Juan el Bautista sigue teniendo sus propios discípulos, ¿no es cierto? Sus propios discípulos, pero esto no termina la muerte de Juan el Bautista. ¿Ah? ¿Alguien me ayuda, por favor? 19 del 1 al 7. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintos, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibiréis el Espíritu Santo cuando creáis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, y esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Gracias, Amén. Lucy. Bueno, a través de este relato que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que en tiempo posterior hubo una secta, ¿no? Seguía habiendo un grupo muy ligado a la figura de Juan el Bautista. En este pasaje leemos que Pablo encontró en Éfeso a un grupito de al menos 12 hombres en la frontera de la iglesia cristiana que no habían ido más allá del bautismo de Juan. Por eso cuando Pablo les pregunta, ustedes cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando creyeron, y ellos dijeron, bueno, ni siquiera hemos oído hablar si existe Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente este grupo, um, eh, esta ideología, si podemos llamarlo de esa manera, pervivió en el tiempo, ¿no es cierto? Y eso hizo que todavía existiera un grupo que exaltara por encima de Jesús a Juan el Bautista. No dudamos, hermanos, de que esto pudiera haber sido de esta manera, toda vez que Juan el Bautista tiene un papel muy importante en los evangelios. Juan el Bautista tiene el carácter de profeta. Recuerden ustedes que el profetismo, según el judaísmo, había sido cerrado en la época de Esdras Nehemías, ¿no es cierto? Y la única inspiración profética última diríamos, las profecías de Zacarías, Malaquías, ¿no? Y entonces, Juan el Bautista, en la época de Jesús, 3 siglos después de la última inspiración profética, se convierte en eso, en un profeta, ¿no? Él tiene la figura de profeta, un profeta a la altura de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Viene de la escuela de los profetas y hablaba con voz profética. Entonces la figura del Bautista, hermanos, no queda relegada, al menos para sus seguidores, a un segundo plano. Y entonces ellos consideraban que Juan el Bautista era mucho más que Jesús. Una y otra vez el Evangelio, ¿no es cierto?, hace notar expresamente que Juan el Bautista no era la luz. ¿Quieren, por favor, leer Juan 1:8, por favor? Del 6 al 8 para que podamos entenderlo. Versículos del 6 al 8 del capítulo 1. Permiso. Buenas Sí, por tardes a favor. todos. Bueno. El 6 al 8, ¿sí? Por favor. Dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. O no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Gracias, gracias. ¿Por qué Juan tiene que hacer esta aclaración de que lo que significaba el Bautista? Porque evidentemente, hermanos, había una lucha entre los seguidores de Juan y los seguidores de Jesús, ¿no? No lo quiero explicar a profundidad, porque si no me voy a desviar del tema, pero esto lo vemos claramente defendido, incluso en el Evangelio de Lucas, cuando Zacarías, recuerden, papá de Juan el Bautista, recobra la voz. Si ustedes tienen curiosidad y quisieran leer la oración que pronuncia Zacarías, el papá de Juan el Bautista, se van a dar cuenta, hermanos, que en proporción, el 90% de la oración
está relacionada con Jesús y solamente el 10% está relacionada con su hijo, Juan el Bautista, ¿no? Este hecho de proporción hace evidente, hermanos, que si bien es cierto, Zacarías reconoce la importancia que tiene su hijo como precursor de Jesús, la misma oración del mismo papá del Bautista hace evidente de que el personaje principal, de que el personaje importante, de que quien es la estrella de todo esto, no es el Bautista, sino es Jesús. Bueno, ahora lo vemos claramente también en el Evangelio de Juan. Dice, hubo un hombre importante, sí, ¿no es cierto?, llamado Juan, todos sabemos que era el Bautista, y dice, este vino para dar testimonio de la luz. Y de manera expresa, colocando con mucho cariño a los seguidores de Juan el Bautista, en su justa dimensión, les dice, él no era la luz, no era la luz. Él solamente vino a dar testimonio de la verdadera luz, ¿no? Y todos sabemos que la verdadera luz era Cristo Jesús. Y se le presenta también en el Evangelio de Juan, quitando de sí todo aquello que tenía que ver con una aspiración mesiánica. Es decir, vemos a un Juan el Bautista en estos pasajes que nos ayudan a entender que el mismo Juan no aspiraba a ser considerado como el Mesías, como el unigénito de Dios, como el Cristo, como el elegido de Dios. Y por ejemplo, vemos en el capítulo 1, versículo 20, por favor, si alguien... 19 y 20 para que lo entendamos. Bueno, realmente tendría que ser hasta el 23, pero vamos a leerlo hasta el 23, ¿por qué no? Por favor. Dice así, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Hasta el 23 me dijo, ¿verdad? Por favor. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Muchas gracias. Entonces, vemos claramente aquí que Juan va a establecer en varios aspectos que él rechaza la idea. Dice, yo no soy el Cristo, ¿no? Entonces, esto coloca a sus seguidores con la idea de decir, el Cristo es Jesús, no es Juan el Bautista. 3:28, si alguien quiere leer, por favor. Dice así, vosotros mismos me sois testigos de que dije, no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Muy bien. Entonces, Amén. nuevamente, gracias. Hay una clara alusión de que Juan se desliga de esto. El 4:1, por favor. Leo. Sí. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan. Gracias, Silvia. ¿Qué vemos aquí? Vemos una supremacía, ¿no? En donde el que bautiza más, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Esto lo hace colocar en un aspecto muy superior al bautista, ¿no? Recordemos que el bautista no es una cosa, poca cosa, diríamos, no es una figura menor.
Y va a suceder lo mismo en el 10:41, si alguien gusta leer. Leo, Sí, por favor. dice, muchos venían a él y decían, aunque Juan no realizó ninguna señal, todo lo que Juan dijo de este hombre era verdad. Gracias. ¿Cuál es entonces el testimonio? ¿Se dan cuenta? No, no es, como hermanos, no es coincidencia o no es cosa menor el que el evangelista, el autor del Evangelio de Juan, haya colocado muchas referencias, demasiadas para mi gusto, con la finalidad de establecer cuál era el lugar que Juan el Bautista tenía en función de Jesús. No es casualidad. Y finalmente, hermanos, a Juan no se le permite considerarle como el testigo supremo. 5:36. Dice así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. Gracias. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y él claramente establece, hermanos, y dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Entonces, el testigo supremo no es el Bautista, sino el testigo supremo es Jesús. Bien, esta herejía, diríamos, ¿no es cierto?, trata de colocar en la perspectiva correcta la persona de Jesús. No le hace la menor crítica al Bautista, bajo ninguna circunstancia. No lo menosprecia. No es que el hecho de haber colocado a Jesús por encima del Bautista lo coloca en un aspecto de mala onda. Perdónenme la expresión llana que estoy utilizando. No es de mala onda, ¿no? Que haga esto el autor del Evangelio. Simplemente está corrigiendo la posible tendencia de darle un lugar que solo le pertenece a Jesucristo, que nadie puede competir en, en reclamar un lugar, ¿no? Por muy profeta que sea, por muy precursor que haya sido, no puede reclamar la primacía o el lugar preferente que solo le pertenece a Jesús. Así es que, bueno, esta herejía, hermanos, es combatida profundamente en el Evangelio de Juan, esta postura, y entonces le dice a los seguidores del Bautista, él fue solamente un instrumento valioso, sin duda, es alguien muy importante porque incluso estas referencias del Bautista son mucho más que aparecen en los sinópticos, mucho más de los que aparecen en los sinópticos, y esto nos da la clara idea de que efectivamente para esas fechas, bueno, seguía existiendo la idea de que no era Jesús el mayor, sino lo era Juan el Bautista. ¿Okay? Muy bien. Había una segunda herejía, hermanos, que tenía que ver con este tema del brote de las herejías. Y era el gnosticismo. Herejía que hasta la fecha pervive. Nosotros seguimos batallando con muchos movimientos gnósticos. Porque el gnosticismo, hermanos, ¿saben lo que lo hace peligroso? Es que ha mezclado aspectos filosóficos con aspectos cristianos y aspectos evangélicos. Por eso les decía que la herejía no es solamente una falsedad total, sino más bien es la mezcla entre la verdad y la falsedad. Entonces, cuando alguien presenta una verdad de manera desequilibrada, la convierte en algo falso, pero lo hace ver tan real que pensamos que es verdadero. Entonces, por eso mucha gente sigue estableciendo herejías con base a verdades bíblicas. Bien, ¿qué tenemos que decir del gnosticismo de a finales del primer siglo?
Bien, la doctrina básica, en esencia, de manera genérica, que tenía que ver con el gnosticismo, es que esta creencia establecía que la materia es esencialmente mala, pero el espíritu es esencialmente bueno. Entonces, todo lo que nos rodea, todo lo que es materia, ¿no? Este celular es malo porque es materia, este mouse es malo porque es materia. El cuerpo mismo, este cuerpo, este cascarón que nosotros tenemos, es malo, ajá, es malo, pero el espíritu, ¿no? Lo que está dentro, que mueve el espíritu, ese es bueno. Entonces, dentro del gnosticismo, hermanos, era la idea de que no importa lo que suceda con el cuerpo no nos importa porque es malo, es corruptible. A nosotros nos interesa el espíritu, lo de adentro, diríamos en términos llanos. Entonces, como ellos decían que todo lo que era materia, todo lo que nos rodeaba era malo, ellos, el movimiento gnóstico, que en aquel momento empezó a infiltrarse en las filas de la iglesia cristiana, afirmaban que Dios no podía tocar la materia. ¿Por qué? Pues por la lógica y sencilla razón de que si Dios es bueno y es bueno en grado superior, ¿no? Es buenísimo, diríamos. Y si la materia es mala, hablando de todo lo que nos rodea, entonces Dios no pudo haber creado el mundo. O sea, porque algo bueno no puede crear algo malo, incluido el ser humano, ¿sí? Incluido al hombre. Entonces, como Dios es bueno, no puede tocar lo que es malo, porque entonces no se corresponde. ¿Sí? Y entonces, como el mundo es malo, pues Dios no creó el mundo. Esta era una de las grandes afirmaciones, hermanos, que se establecían, ¿no? ¿De dónde venía esta idea? Bueno, vino de la idea, hermanos, los gnósticos decían que Dios lo que hizo era producir una serie de emanaciones, como de energías, ¿no? De esas secciones de energía que van saliendo de Dios. ¿Ah? Entonces, lo que pasó es que Dios, ¿no? En algún momento empezó a emanar energía. Entonces, mandaba una producción de energía, ¿no es cierto? Y entonces, esa energía que lanzó primero iba navegando en el tiempo, ¿no? Y luego lanzaba otra, pero esa primera que lanzó se iba alejando cada vez más de Dios y luego lanzaba otra y otra emanación y otra emanación y otra emanación, hasta que por fin hubo la última emanación, la que ya no tenía nada que ver con Dios, ¿no? Lo que tocó la materia. Y entonces esa emanación, esa energía que salió de Dios, que ya estaba tan lejos de Dios, que no tenía nada que ver con Dios, fue eso lo que creó todo el mundo. Entonces, el gnosticismo establecía básicamente esta idea de las emanaciones. Esta idea ya en sí misma es incorrecta, ¿no? Al menos no corresponde a lo que nosotros creemos de cómo Dios creó el universo o el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que decían los gnósticos? Los gnósticos decían,
que cada emanación, que cada esa producción de energía, de eso que salía de Dios, ¿no es cierto? Entre más se alejaba de Dios, menos sabía de Dios. O sea, como que pasaba un proceso, viste, que entre más lejos estaba de Dios, pues menos sabía de dónde había salido. Entonces ellos afirmaban que cada emanación sabía menos de Dios que las anteriores, las que iban saliendo, ¿no? Iban produciendo. Hasta que llegaba a un nivel en el que no solo eran ignorantes, es decir, esas últimas emanaciones, las que se perdían en el tiempo, no solamente no sabían de Dios, sino le eran contraria a Dios. Se volvían sus enemigos. Que aunque habían salido de Dios, pero el hecho de que estaban tan alejados, esas emanaciones se alejaban, se alejaban, se alejaban, se alejaban, se alejaban de Dios, llegaba un momento en donde estas emanaciones, esta forma de energía divina, ya no sabía ni quién era Dios, porque estaba tan lejos de Dios que ya no sabía ni quién, de dónde había salido, y por lo tanto, cuando entendía de Dios, decía, ¿quién es este? No lo conozco. Y entonces el gnosticismo, en términos generales, llegaba a la conclusión de que el Dios creador era no solo diferente al Dios real, es decir, el Dios que creó los cielos y la tierra no era el Dios verdadero, porque él nunca lo creó. Porque esa emanación que llegó hasta lo último ya no era Dios. Entonces llegaban a la conclusión de que el Dios creador era era diferente al Dios real, sino totalmente ignorante a él y hostil a él. Entonces todo lo que rodeaba el mundo, todo lo que tenía que ver con la creación, era malo. Y por lo tanto Dios no tenía nada que ver con esta creación. Dios no la creó, porque no pudo haber creado algo malo. Entonces, esta herejía con tintes evidentemente pues muy cristianos, porque acuérdense que una de las cosas que tiene el cristianismo es tratar de entender al Dios creador, y nosotros adoramos al Dios que creó los cielos y la tierra, pues se estaba infiltrando de tal manera a los círculos de los líderes religiosos, ¿no es cierto? Se estaba metiendo tanto a decir, oigan, miren, no es que Dios haya creado esto, o sea, la materia en esencia es mala, el mundo es malo, y entonces esto no puede ser producto de un Dios bueno, ¿no? Por eso es que los griegos, hermanos, en términos físicos, en términos del cuerpo, pues no les interesaba mucho. Incluso había ideas en las concepciones griegas que las relaciones entre hombres, las relaciones sexuales entre hombres, ¿no es cierto? No tenían la situación como la que hoy nosotros vemos. Nosotros vemos que si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, es un término de homosexualidad, ¿no? Y es condenable y es inaceptable, y etcétera, etcétera. Pero en las cosmovisiones griegas, ¿no? Porque ellos consideraban, hermanos, que el cuerpo no tenía ningún problema. O sea, el hecho de tener ese tipo de actos sexuales no importaba. ¿Por qué lo hacían? Porque creían, hermanos, que solamente los hombres tenían un conocimiento superior, los varones tenían un conocimiento superior diferente al de las mujeres, ¿no? Entonces ellos creían que en el coito o en la unión sexual entre dos hombres, no había una situación de erotismo, de sexualidad, sino más bien un intercambio de sabiduría. En esa fusión, ¿no es cierto? Llegaban a niveles de conocimiento superiores. Para los griegos, lo más importante de ellos, recuerden, era el logos, era la idea, ese mundo perfecto que no se mira, ¿no? Que no se mira. Entonces, para ellos el cuerpo era nada, no importaba, ¿no? Y eso estaba haciendo daño a la iglesia. Tan es así que uno de los grandes influyentes, llamado Cerinto, uno de los grandes líderes gnósticos,
que estaba plenamente convencido de estas situaciones, expresó lo siguiente. Dijo él, el mundo fue creado no por Dios. Ya de ahí hay una afirmación, ¿no es cierto? Que reconoce que el mundo fue creado. O sea, hay una verdad ahí, ¿no es cierto? Pero ¿y dónde reside la herejía? Pues la herejía reside que esa verdad está falseada diciendo que no fue creada por Dios. Entonces, este era un problemón para la fe. Imagínense cuánta gente no creyó eso. Montón. Entonces, él dijo, el mundo fue creado, pero no por Dios, sino por un cierto poder. Las famosas emanaciones. Muy distante de él. Las últimas, ¿no? Y muy lejos de ese otro poder que está sobre el universo. O sea, hay dos. Uno que es superior, que es perfecto, que es santo, que está en los aspectos impolutos de las divinidades, y el otro que es ignorante del Dios que está sobre todo, es decir, de aquel que creó todo esto. Entonces se forma una dualidad. Una dualidad. En donde el hombre separa en la cosmovisión griega, separa el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, en una cosmovisión griega, lo que quieras hacer con tu cuerpo, hermano del alma, métele ficha. Métele ficha. Hoy, si alguien se tatuara en una cosmovisión griega y no tiene, ¿y cuál es el problema? Y el cuerpo es malo, es corrupto por naturaleza, ¿no? Puedes hacer con él lo que quieras en cualquier ámbito de la vida. Ah, pero el espíritu es lo sublime, es la razón, es la idea, todo lo que ya vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces, esta idea, hermanos, había permeado muchísimo y estaba atacando de manera muy fuerte y muy decisiva la fe de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos en el cuarto evangelio es que los gnósticos, como dijimos, creían que Dios no había tenido nada que ver con la creación del mundo. Esa era la postura gnóstica. Pero Juan les para el carro desde el principio, ¿no? ¿Alguien quiere leer, por favor, 1:3 de Juan? Y vean cómo Juan les para el carro. O sea, Juan no anda con rodeos. Y Juan les para el carro y les dice, paren un poco. Yo les voy a decir la verdad. ¿Alguien quiere leer el versículo 3? Dice así, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias. Amén. ¿Por qué Juan dijo esto, hermanos? Porque estaba atacando esta herejía, una herejía que decía que Dios no había nada tenido que ver con la creación del mundo. Y Juan les dice, paren un poco, no es cierto, ¿no? Todas las cosas fueron hechas por él, porque no son las emanaciones. Dios dijo con el poder de su palabra y Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Ahora ya me puse como Barney aquí en, en la pantalla. Bueno, no importa. Entonces, vemos claramente que una de las grandes defensas que va a hacer Juan en relación a esta herejía gnóstica es que va a decir, Dios lo hizo. La creación no odia a Dios. La creación no desconoce de Dios. Más bien, la creación reconoce que fue hecho todo por él, porque dice Juan, nada de lo que hubiera sido hecho si no fuera por medio del Logos, de la palabra, del que estaba con Dios y del que era Dios. Entonces, interesante cómo el Evangelio de Juan va a atacar esta cosmovisión gnóstica y va a establecer que eso que piensan de Dios y de su creación es incorrecto. Y entonces, hermanos, ahora también podemos entender a la luz de esta lógica que estamos manejando,
el pasaje de Juan 3:16. Porque nosotros hemos leído Juan 3:16 desde cosmovisiones evangelísticas, diríamos, ¿no? Todo evangelista que va a compartir del amor de Jesús tiene que saber Juan 3:16. Pero ahora, a la luz de este contexto que nosotros estamos manejando, la frase reviste otra importancia diferente. Igual de importante, pero diferente. Porque entonces, en la afirmación que encontramos en Juan 3:16, habla al corazón directo del gnosticismo y dice, de tal manera amó Dios a todo lo que se creó. Ustedes dicen que todo lo que todo lo que existe es malo y por lo tanto Dios no pudo haber hecho algo malo. Bueno, quiero decirles que Dios no solo no creó el mundo, sino que lo ama. Lo ama. El amor en categorías judías, en categorías griegas, tiene connotaciones profundas. No importa cuál tipo de amor sea, ¿no? Entendemos que aquí no es un amor filial, no es un amor eros, es un amor ágape, pero en cualquiera de las denominaciones que tenga la palabra amor, lo va a hacer en una profundidad de lo que eso significa. Entonces, el gnóstico se quedó con el ojo cuadrado, diríamos, ¿no? ¿Cómo? Yo fui enseñado y yo enseño de que esta creación es mala y que Dios odia su creación. Dios odia su creación, o Dios odia la creación. ¿Por qué? Porque la creación es mala, Él es bueno, entonces lo bueno y lo malo no se pueden llevar. Y ahora vemos en esta afirmación que Dios no solamente creó el mundo, sino que lo ama, porque es su creación, porque es un Dios que con Cristo estaba creando todo cuanto existe. Me suena muchísimo, hermanos y hermanas, aunque no hemos llegado a cartas paulinas, eso lo miraremos posteriormente, pero me suena mucho al eco que encontramos en la carta de Pablo a los Colosenses, ¿no? Me suena mucho. Si bien es cierto, Colosenses fue escrito mucho antes que el Evangelio de Juan, me parece que el autor conocía la postura del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, donde el apóstol dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él vienen a la vida. Esto es un eco muy profundo de lo que encontramos ahora en el Evangelio de Juan, de lo que ya Pablo había establecido en la carta a los Colosenses. Frente entonces, hermanos, a la lucha gnóstica, frente a esta postura que estaba queriendo entrar muy fuerte, esta postura que tanto erraba al querer espiritualizar a Dios hasta tal punto que no podía, que lo hicieron que Dios no tenía nada que ver con el mundo. Es decir, esta cosmovisión era tal que quisieron quitar a Dios, ¿no? Y resguardarlo, pero al hacerlo cometieron el grave error de enseñar una mentira. Juan, el autor, presentaba la doctrina cristiana de una manera diferente, diciendo que fue Dios quien creó el mundo y cuya presencia llena el mundo que él mismo ha hecho. Es un Dios que no está lejos de su creación, sino que es un Dios que está cercano a su creación. Y no solo cercano, sino que lo ama. Y la manera en que este Dios real, este Dios auténtico, este Dios verdadero va a manifestar ese amor es enviando a su único hijo, al unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los gnósticos alejaban a este Dios distante y que nada tenía que ver con su creación. El Evangelio de Juan hace todo lo contrario. Presenta a Dios en la persona de Jesucristo viviendo entre nosotros. Este mundo que para ellos era malo, resulta que no lo era. Porque el mismo Dios en Jesucristo vino a este mundo a compartir nuestras realidades. Nuestras realidades. Muy bien. Pero esta idea, queridos hermanos, esta idea gnóstica va a influir muchísimo en la persona de Jesús, porque el gnosticismo va a poner en duda si la persona de Jesús, ese Jesús que murió hace 70 años y que se dijo ser el verbo de Dios, ¿no? Si ese Jesús era realmente Dios. ¿Quién era ese hombre? ¿No? ¿Era Dios o no era? Entonces había tres posturas, hermanos. Hubo tres posturas de las creencias gnósticas que influían sobre la idea de Jesús. Y que evidentemente, como ustedes saben, el gnosticismo va a tratar de enfatizar verdades a medias de la persona de Jesús. Entonces, vamos a ver tres creencias de los gnósticos que tenían acerca de quién era Jesús. Un grupo o una ideología, una forma, decía, hermanos, que Jesús era una de esas emanaciones que procedían de Dios. ¿Se acuerdan? Decían, bueno, estas emanaciones, la más última creó el universo y el universo finalmente fue malo, fue hostil, etc. Pero una emanación intermedia, ¿no es cierto? Una emanación intermedia, no la última, pero tampoco Dios había formado a Jesús. Entonces ellos creían que Jesús era una de esas emanaciones que procedían de Jesús. Y por lo tanto, pensaban que Jesús no era divino en ningún sentido. Perdón, antes de ver esto. Entonces ellos decían, hermanos, que Jesús no podría haber sido Dios, sino más bien era como un semidios o un Dios menor, más o menos distante del Dios real, y que simplemente era una cadena de seres creados entre Dios y otros seres inferiores, ¿no? Que estaban entre Dios y el mundo. Entonces, entre Dios y el mundo, las emanaciones empezaron a formar otros seres, entre ellos Jesús. Entonces, Jesús, hermanos, no era Dios. Jesús era simplemente un semidios. Bueno, esta idea gnóstica, hermanos, está disfrazada dentro de la doctrina de los testigos de Jehová. Una doctrina muy fuerte, muy poderosa, que está alcanzando a millones y millones de personas. Millones de personas, hermanos, están creyendo esta doctrina. Porque incluso en la Biblia de los testigos de Jehová, esa Biblia que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, dice, ¿no es cierto?, que cuando se lee Juan 1:1, pueden ver, hay muchos cristianos que tienen esas Biblias porque los testigos de Jehová van de casa en casa y les dejan su literatura y les dejan sus Biblias. Bueno, cuando ustedes leen Juan 1:1 en esa Biblia, ustedes van a leer lo siguiente: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Un Dios. Así dice la Biblia de los testigos de Jehová. Y esta expresión, a diferencia de nuestro texto sagrado, el texto sagrado nos dice que no era un Dios, sino que era Dios. Al decir un Dios, lo coloca en el rango inferior
Para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios, es un ser inferior entre Dios y los ángeles. Entre Dios y los ángeles, ahí colocan a Jesús. Entonces, Jesús es más o menos Dios, pero no es Dios. Por lo tanto, Jehová, como ellos le llaman, ¿no es cierto?, es el único y no hay otro Dios como Jehová. Bueno, esta es una forma gnóstica que hoy lo tenemos frente a nuestros ojos, ¿no? Bueno, había un segundo grupo, hermanos, que decía que Jesús, hermanos, no tenía un cuerpo real. Era un fantasma. Era una especie de fantasma, ¿no? De esos fantasmas que a veces uno puede imaginarse cuando uno ve unas películas de esas de terror y demás, que un fantasmita. Y bueno, más o menos por ahí iría la idea. Pero fíjense, hermanos, cómo esta postura fue muy fuerte, muy fuerte. Entonces, algunos creían que Jesús no tenía un cuerpo real, el cuerpo era materia. Y recuerden que la materia era mala, es decir, el cuerpo en esencia, este cuerpo que tenemos era malo y por lo tanto Dios no podía haber estado en un cuerpo malo. Dios no podía tocar la materia, por lo tanto Jesús era una especie de fantasma, no una persona de carne y hueso. Entonces muchos hermanos a finales del primer siglo afirmaban que ese Jesús del que se predicaba desde hace 70 años era un fantasma, no podía haber tenido un cuerpo porque el cuerpo era malo. Era pecaminoso. Entonces, si Jesús decía ser Dios, pues era inconcebible que eso sucediera, ¿no? Sostenían incluso, hermanos, que cuando Jesús caminaba, ¿no? Sostenían incluso que cuando Jesús caminaba, no dejaba huellas, porque ellos creían que el cuerpo de Jesús no tenía peso ni sustancia. Entonces ellos consideraban a un Jesús que levitaba, que caminaba por arriba, como un fantasma, diríamos, porque no tenía cuerpo, no tenía materia, no tenía sustancia. Entonces, ellos no podrían entender, este grupo de personas, no podrían entender que el verbo se hizo carne. Que ese es el hermoso pasaje de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta afirmación entonces pone de manifiesto la doctrina gnóstica y les dice claramente que Jesús no fue ningún fantasma, que Jesús tuvo un cuerpo, ¿no? Y que vino en carne y que habitó entre nosotros. Y entonces vamos a ver esta misma defensa en la primera carta de Juan 4:3. ¿Alguien quiere leer, por favor, rápidamente, si me ayudan? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3. Porque esta era una de las grandes tendencias gnósticas que el texto sagrado va a defender a capa y espada. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3. Leo. Por favor. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Gracias. Si quiere leer el versículo 2, creo que es el que dice. Sí, el 2 y el 3, sí. ¿Qué versión estás leyendo, amigo querido? Nueva traducción viviente. Ah, la nueva traducción viviente. Bueno, ¿puedes leer el 2 y el 3, por favor? Sí, el versículo 2 dice, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesús vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Gracias, querido amigo. Bien, entonces, estas afirmaciones, ¿no?, tienen que ver con
con darle la batalla a este grupo gnóstico, ¿no? Que decía que Jesús no había sido una persona real. Este grupo, hermanos, se le llamaron los docetas. Ajá. Los docetas. Y el docetismo fue muy fuerte, hermanos. Y el docetismo inspiró al arrianismo con mucha fuerza, ¿eh? Con mucha fuerza. Ustedes eso creo que ya lo vieron en alguna materia, no sabría si en teología, algo así, cuando tuvieron que haber hablado de estas herejías, ¿no es cierto? Y que el docetismo va a alimentar al arrianismo, el arrianismo que va a traer una herejía que irá en contra de la divinidad del Señor. Pero bueno, este grupo de personas son docetas, ¿no? La palabra griega es dokein, que quiere decir apariencia. O sea, parecía un hombre, pero no era un hombre. Esta herejía mantenía la idea de que Jesús simplemente se parecía a un ser humano, pero no era un ser humano. O sea, parecía que tenía ojos, parecía que tenía boca, parecía que tenía piernas, parecía que tenía cabello, pero no lo tenía. Era una apariencia, ¿ah? Porque no puede ser que el Hijo de Dios haya. Entonces, Juan condena y dice, no, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan en la primera carta dirá, todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne, dice Reina Valera, en la traducción que nos leyó Germán, es todo aquel que confiesa que Jesucristo no vino en un cuerpo humano no es de Dios, no es profeta de Dios. ¿Por qué? Porque estas posturas frenaban estos conceptos gnósticos, ¿no? Pues fíjense, unos creían que Jesús era una emanación ahí intermedia entre Dios y el mundo. Otros creían que Jesús no era real, que se parecía a un cuerpo humano, pero no era real. Y la tercera creencia que influía de esta herejía gnóstica sobre la persona de Jesús es que algunos gnósticos sostenían una variante de esa herejía. Es decir, viste que cuando uno quiere hacer mal, uno le busca por todos lados. Bueno, este tercer grupo decía que Jesús era un hombre al que vino el Espíritu de Dios en el bautismo. Es decir, hasta antes del bautismo, ¿no? Si consideramos que Jesús, pongámosle la fecha de los 30 años que él recibe el bautismo, hasta antes de los 30 años era un tipo común y corriente. Era cualquier hijo de vecino, ¿no? Hasta antes de su bautismo era el hijo del carpintero, era cualquier persona, ¿no? Pero que cuando llegó el día de su bautismo, que el Espíritu siguió con él toda su vida hasta el final, es ahí donde él recibe esa palabra que dice, y se abrió los cielos y descendió el Espíritu en forma de paloma y dijo, este es mi hijo amado, etcétera, etcétera. Este espíritu que baja del cielo y que se hace poseso de la persona de Jesús, ¿no? Porque antes no. O sea, antes Jesús no era nada, no tenía el espíritu, no era nadie. Pero en su bautismo, entonces baja el espíritu, se posesiona de Jesús, lo acompaña hasta el final de todo su ministerio, es decir, Jesús sí habla, hace milagros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como el Espíritu de Dios no puede morir, nadie lo puede matar, porque el Espíritu de Dios es eterno, momentos antes de que lo crucificaran, ¿no? Abandonó el Espíritu de Dios el cuerpo de Jesús. Entonces, el que murió crucificado por los romanos fue un hijo de vecino. Perdónenme la expresión, pero solamente para que entiendan esto. Fue cualquier persona, no fue Dios, porque Dios no puede morir. Entonces, incluso, hermanos, esta corriente gnóstica establecía que al momento en que un hombre llamado Jesús moría en la cruz, otro hombre parecido, muy similar a Jesús, estaba en el Monte de los Olivos compartiendo enseñanza a un grupo de personas. ¿Qué es lo que quiere decir esta herejía? Quiere decir que entonces Jesús no murió en la cruz del Calvario, ¿no? Y ellos, este grupo gnóstico, traducía las palabras que aparecen en el Evangelio
Cuando el Señor en la cruz del Calvario exclamaba, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Elí, Elí, lama sabactani. Y ellos traducen esa expresión de Jesús de la siguiente manera y traducían mi poder, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ellos entienden, ¿no? Que en el momento de la crucifixión no es Dios quien está muriendo por la humanidad, es un simple mortal. Y por lo tanto, Dios sigue viviendo en otra persona que se parecía mucho a él, ¿no? Y por lo tanto Dios no pudo morir. Bien, estos tres grupos, queridos hermanos, entonces, van a representar un grave problema a la iglesia. Ya les planteé este tema, ¿no? De cómo hoy estas herejías pueden hacerse realidad en muchas de las confesiones evangélicas. Dicho sea de paso, en un afán muy autocrítico, pero que bendecimos a Dios de que somos una iglesia no sectaria, muchos años nosotros creímos que Jesús no había sido engendrado, sino que había sido creado. Y dentro de nuestro dogma de fe establecía la creación de Dios, de Jesús, perdón. Entonces nosotros estábamos adorando a un Jesús inferior, a un ser inferior, muchos años, hasta que la gracia del Señor abrió nuestro entendimiento y entendimos que Jesús era Dios. Pero mucho tiempo nosotros también caímos en estas herejías, ¿no? Hoy Dios ha abierto nuestros ojos y gracias por su misericordia. Pero hay otros movimientos que no les interesa salir de sus herejías, porque eso los manifiesta. Entonces nosotros vemos, hermanos, que hay dos formas de entender este movimiento gnóstico que tiene que ver con las personas de Jesús. O bien creían que Jesús no era realmente divino, sino simplemente una serie de emanaciones que procedían de Dios. O sea, salió de Dios, pero no era totalmente divino, porque en el transcurso de las emanaciones va perdiendo como la calidad, diríamos. O que no era un humano en ningún sentido, sino era una especie de fantasma que se presentaba de forma humana. Estas posturas, esta forma de creer, traía consigo el mirar el tema de lo que era la divinidad y la humanidad total y absoluta de Jesús. Creo que en alguna de sus clases de teología ustedes tuvieron que haber hablado acerca de todas las grandes herejías que se dieron sobre la divinidad de Jesús, sobre la humanidad de Jesús. No las voy a tocar ahora, porque si no sería entrar en un terreno donde no saldríamos. Solamente quiero decirles cómo el Evangelio de Juan va a plantear los postulados que van a destruir la creencia gnóstica, que pone en duda la total divinidad de Jesús, pero también la total humanidad de Jesús. Entiendo que esto es un problema y muchos, olvídese, hermanos, traemos siglos y siglos discutiendo sobre el tema. Pero benditos a Dios que nosotros creemos en la total divinidad de Jesús, a la vez que la total humanidad de Jesús. Gracias, Ale. Dice que sí lo vieron en Teología Sistemática 2. Bueno, ahí me salvaron de explicarles. Muy bien. Tengo pocos minutos para hacerlo, pero esto lo podemos decir así. ¿Cómo va a defender el cuarto evangelio, el autor, la humanidad completa de Jesús? Lo va a defender de la siguiente manera, hermanos. Miren, nosotros vamos a mirar que Jesús muestra actitudes muy humanas. Por ejemplo, cuando estaba enojado, enfadado con los que vendían y compraban cosas en el atrio del templo, ¿no? Seguramente no le gustó. Una emoción muy humana.
él experimentó el cansancio pleno. ¿Vieron ustedes, hermano? Cuando uno está recansado, uno dice, listo, no me hablen, no me digan, yo quiero tirarme, no saber de nadie. Bueno, él estaba físicamente cansado cuando se sentó al lado del pozo que había cerca de Sicar, en Samaria, al momento del relato de la samaritana. Estaba cansado, o sea, el cansancio es una emoción profundamente humana, ¿no? También sintió lo que era hambre, o sea, ustedes han pasado hambre, hermanos, de esos momentos donde se le pegan a uno las tripas, ¿viste? En donde uno se comería hasta los dedos de la mano. De esa hambre donde dice, no puedo más, me duele la cabeza, me quiero devorar todo. Bueno, los discípulos le ofrecieron algo de comer de la manera que se le ofrecería a uno que tiene una hambre terrible, ¿no? Y esto es una emoción profundamente humana. Jesús, hermanos, sentía simpatía por los que tenían hambre y los que tenían miedo. Cuando alguien siente simpatía o empatía por alguien, es porque lo ha vivido. Porque también Jesús, seguramente cuando fue joven, cuando fue niño, su situación económica le hizo pasar más de una vez hambre, ¿no? Y el miedo que le provocaban muchas cosas. Fue oído por su reverencial miedo, dijo el testimonio del escritor a los hebreos. Su reverencial miedo, o sea, Jesús sintió esto que era muy humano. Él sentía dolor y lloraba por los que estaban en duelo, ¿no? Él también lloraba cuando murió su amigo Lázaro. En la agonía de la cruz, el grito que salió de su garganta seca, de sus labios resecos, era: tengo sed. Esta es una expresión muy humana, esto es el regalo de la cruz maravilloso. Ojalá algún día ustedes en la cena del Señor prediquen sobre esto. Tengo sed, ¿no? Cómo Jesús en su humanidad siente esto. Entonces, ven ustedes, hermanos, cómo el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, nos presenta a un Jesús que no era una figura irreal o docética, no es que aparentaba, no era un hambre aparente, sino uno que experimentaba el cansancio de un cuerpo agotado y las heridas de una mente y de un corazón que se apesumbraba, ¿no? Como todo humano, como todos nosotros. Entonces Jesús fue plenamente hombre. Vivió todas estas experiencias. Experimentó la muerte. Sintió el dolor de haber perdido un ser querido, ¿no? Sintió el rechazo de su mamá, de sus hermanos, cuando le decían, este está loco. Seguramente le redolió al Señor que su propia familia estuviera en contra de él. En fin, el cuarto evangelio nos va a plantear todas estas atribuciones muy humanas de Jesús. Pero también, hermanos, nos va a plantear la deidad en tres sentidos. Primero, Juan va a subrayar la preexistencia de Jesús, es decir, Jesús existía antes de cualquiera. Por lo tanto, eso lo colocaba en el papel de la eternidad. En Juan 8:58, él dice, antes que Abraham fuese, les dijo Jesús, yo soy. Y ustedes saben lo que significa la palabra yo soy. Ese es el nombre con que Dios se reveló a Moisés en el Sinaí. Yo soy. Yo soy el que soy. Y Jesús dijo antes de cualquier otra cosa, yo soy Dios. En capítulo 17:5 dice que Jesús habla de la gloria que tuvo cerca de Dios antes de que el mundo existiera. Todavía nada existía cuando él gozaba y él estaba ante la presencia de la gloria de Dios porque él era Dios. Una y otra vez él habla en el capítulo 6, versículo 33 y 38 que él bajaba desde el cielo, es decir, que tenía una conexión con lo divino. Y por lo tanto era Dios. Entonces, en este punto que Juan va a defender la deidad de Dios, él va a mirar en Jesús a uno que ha existido siempre. Y solo los dioses, diríamos en las concepciones griegas, viven sin experimentar la muerte. Y Juan les dice que Jesús es Dios, incluso antes, que ha existido antes incluso
de que el mundo fuera creado. Entonces, Juan va a subrayar la preexistencia de Jesús como Dios totalmente. Un segundo argumento sobre la deidad de Jesús es que Juan nos va a presentar un rasgo muy propio de Dios que tiene que ver con la omnisciencia. Solo Dios conoce aquello que nadie más conoce. Nadie es omnisciente más que Dios. Ajá. Y entonces vemos estos ejemplos. En el Evangelio de Juan vamos a mirar cómo Jesús sabe, al parecer, milagrosamente el pasado de la mujer samaritana. Bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Nadie se lo dijo. Él lo sabe. Sin que nadie se lo dijera, Jesús sabe el tiempo que había estado enfermo el que estaba cerca del estanque de Siloé en ese acto milagroso. Él sabe el tiempo que está ahí. Nadie se lo ha dicho. Desde antes ya sabía la respuesta a la pregunta que Felipe le hizo en el capítulo 6, versículo 6 de Juan, cuando dice, pero esto decía para probarle porque sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús ya lo sabía, ¿no? Sabía que Judas le iba a traicionar. Él sabía algo del futuro, ¿no? Y antes de que nadie se lo dijera, él sabía que Lázaro había muerto. Entonces, estos rasgos que nosotros vemos, hermanos, respecto de los aspectos omniscientes de Jesús, en Juan, el Evangelio, veía que Jesús tenía un conocimiento especial y milagroso, independientemente de lo que otros le pudieran decir. No tenía necesidad de hacer preguntas porque ya sabía todas las respuestas. Y solo el omnisciente Dios conoce todas las cosas. Y Juan va a reflejar a Jesús en su carácter omnisciente. Por lo tanto, es Dios. Y la tercera razón, ¿no? El tercer argumento es que al ser Dios, él no necesita pedirle permiso a nadie. Él es Dios. Él es soberano. Jesús siempre hacía las cosas por iniciativa propia y no le pedía permiso a nadie, no dependía de nadie. No fue la petición de su madre lo que hizo realizar el milagro de las bodas de Canaán al convertir el agua en vino. Él lo hizo porque él quiso hacerlo. No porque su mamá se lo pidió. Mujer, no ha llegado mi hora. Pero Jesús hizo el milagro. La insistencia de sus hermanos no fue lo que le obligó a ir a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Él quiso ir. Fue su decisión. Y algo muy hermoso que aparece en el Evangelio de Juan, hermanos, es que nadie realmente le quitó la vida al Señor. Él la ofreció. Dice Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. De mí mismo la pongo. Nadie me quita la vida. Yo lo ofrezco de manera libre y voluntaria. Es mi decisión. Yo ordeno, ¿no? Jesús no necesita tener permiso de Dios, porque Él es Dios. Y actúa de esa manera. Juan se dio cuenta de que Jesús actuaba con una independencia divina, libre de toda influencia humana. Jesús siempre decidía y actuaba por sí mismo. Y actuaba por sí mismo. Entonces, estas tres argumentos, hermanos, que evidentemente, pues plantean la importancia que tiene el poder contrarrestar estas herejías que se han venido dando, pues plantean, ¿no?, el propósito por el cual Juan escribe su evangelio. ¿Okay? Muy bien. Y entonces nuestra clase ha terminado. ¿Preguntas, hermanos? Por suerte mía, aunque no creo en la suerte, por suerte mía solamente tenemos un minutito para alguna pregunta.
No sé si fui claro, hermanos. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora tengo que, porque ya empiezan sus compañeros de segundo año, pero si alguien tuviera alguna duda más, vamos a plantearlo en la próxima clase. Podemos retomar otra vez un poco en la siguiente clase esto. Pero en esencia, hermanos, ¿fui claro? ¿Pude ser claro en la exposición? Sí, a mí me llamó mucho la atención. Bueno, también lo relacioné con lo de teología sistemática y también me hizo acordar, creo que era, no me acuerdo qué materia ya, pero habíamos leído, me acuerdo, un material sobre los grandes pensadores cristianos, inclusive en la manera de plantear su teología Agustín de Hipona, y cómo estaba cargado con estos detalles, ¿no? De seguir creyendo en ese dualismo platónico, de que el cuerpo es algo malo, y cómo digo, el Evangelio de Juan puede ser algo tan necesario, porque hasta inclusive hoy podemos llegar a tener esas herejías, ¿no? De equivocarnos y tener por ahí pensamientos que catalogan a algo creado por Dios como algo malo, y separar lo corporal de lo espiritual como a cosas opuestas, ¿no? A mí me llamó la atención y cómo, bueno, Juan apunta a esto, ¿no? A que se vea a Jesús como eso, como humano y como divino, ¿no? Claro, y uno de los grandes aportes es que en el Evangelio no hay dualismos, ¿no? No hay dualismos, es el famoso dualismo platónico, el dualismo griego, que hoy nos sigue haciendo daño a nosotros. Lo vimos en una clase de espiritualidad. Nosotros manejamos lo espiritual y lo secular. Hacemos esa división. Lo espiritual solamente es en la iglesia, ¿no? La iglesia es lo espiritual, ahí todos somos santos. Pero en lo secular somos demonios. Perdón la expresión, pero somos demonios. O sea, porque no vinculamos, no entendemos que lo santo está en lo secular. Y ese es un problema del dualismo que ha hecho mucho daño, sinceramente. Y creo que el Evangelio de Juan nos recupera este sentido. Gracias, Germán, por compartir. Bueno, hermanos, como siempre les digo, si ustedes tienen dudas o preguntas, háganmelas saber, con todo gusto se las contestaré. Y si no, pueden ver la clase otra vez grabada. Pero la verdad es que es emocionante y fascinante ver el Evangelio de Juan desde esta perspectiva. Así es que, hermanos, si ustedes me perdonan, voy a tener que cerrar la clase. Si tienen algún comentario, escríbanlo y lo platicamos la próxima clase. ¿Les parece? Sí. Dice, les recomiendo, Germán, les recomiendo la serie de Chosen, muy marcada por el Evangelio de Juan. Mira, está en Netflix, perdón por el comercial. Che, Germán, vos cobras algo en Netflix, me parece, porque estás haciendo comercial. Pero gracias. Voy a buscarla. Yo soy fanático de las Ah, series. de hecho lo di de baja porque está muy caro, pero inclusive pueden buscarla en las aplicaciones, se llama The Ángel en inglés. Tiene varios contenidos cristianos y entre ellos está The Chosen, que está en Netflix. Y yo viendo escritos juaninos me identifico mucho con esa reflexión. Inclusive se da la reflexión entre los fariseos de cómo entender que Dios podía venir en carne. Cuando veo la clase, digo, está muy parecida a la serie, así que se la recomiendo. Mira, entonces no estamos tan lejos nosotros. Yo no la he visto la serie, pero ahora voy a buscarla. Me le voy a piratear a alguien. Bueno, gente, Dios les bendiga. Gracias a todos. Bendiciones.